Espero se encuentre muy bien. Me disculpo por la ausencia en el día de hoy. Bueno, quiero presentarles el resultado y algunas de las cuestiones más importantes de mi proceso investigativo. El título de la investigación fue El razonamiento clínico psicológico, una aproximación conceptual. Pero lo que les traigo acá es un resumen del artículo producto de la investigación, el cual se titula El razonamiento clínico psicológico y su importancia en la formación del psicólogo. Específicamente, el interés nació cuando en una de las actividades debíamos buscar investigaciones, artículos, trabajos que hablaran del razonamiento clínico, y nos encontramos como grupo que la bibliografía era poca. Entonces, esa poca bibliografía, junto con el apogeo, digámoslo de esa manera, que dentro de la universidad y más que todo en la maestría está teniendo el término constructo, razonamiento clínico, me llevan a mí a interesarme por el tema. Me doy cuenta de que el razonamiento clínico tiene una utilidad práctica tremenda, pero es escaso sus fundamentos teóricos o su bibliografía. Entonces, como psicólogo clínico en formación, me interesó también pensar un poco acerca de cuál es ese pensum, ese plan de estudios, y a qué es lo que llaman ser psicólogo clínico, y cómo el razonamiento clínico que nos lo estaban presentando tenía importancia dentro del proceso del psicólogo clínico. Entonces, mi objetivo era construir una teoría que hablara delimitara bien a qué se referían algunas personas con el término, el constructo razonamiento clínico. Tuvimos en cuenta, el asesor y mi persona, la técnica de muestreo de la bola de nieve para buscar a esas personas que tuvieran requisitos como que ya hubieran abordado el tema del razonamiento clínico, que tuvieran experiencia práctica como docentes y como clínicos. Entonces nos encontramos con 5 profesionales. El estudio tuvo un enfoque cualitativo, se utilizó como estrategia la teoría fundamentada, que lo que busca es la emergencia de hipótesis conceptuales a través de datos sustantivos. Tiene como técnica el método comparativo constante. Utilizamos también como técnica de recolección de información la entrevista semiestructurada, y en la parte del análisis tuvimos en cuenta el Atlas TIM. Eso como para hablar rápidamente de lo metodológico. Entonces, los referentes teóricos son Snitter, con un artículo, aunque en otros también lo menciona, pero en este es donde habla más de razonamiento clínico. Trabajo de grado de Bedoya, Sierra, Estrada y Trujillo, todos estudiantes de la Universidad de San Buenaventura, algunos de maestría, otros de pregrado, y el artículo de Cogollo y Durán del 2013. Entonces, hay referentes teóricos donde hablan del razonamiento clínico. En psicología, estos fueron los que encontré, todos de Medellín. Como para dar un datico importante, el origen del razonamiento clínico, según Trujillo y Snitter, se da como producto de un cuestionamiento sobre la clínica en el contexto de Medellín, en el grupo de estudios clínicos. Ahí fue donde se comenzó a hablar de razonamiento clínico a principios del 2000. En otras disciplinas como la medicina, como la terapia ocupacional, también se habla de razonamiento clínico. Acá encontramos algunos autores que lo hablan: Blanco, Carrión, Lozada y Hernández, Prado, Moruno. Son algunos de los autores que hablan del razonamiento clínico, pero se refieren a una cuestión totalmente diferente. Indagué a los 5 participantes y pude condensar como en 3 categorías las respuestas de ellos para acercarme a un concepto. Ellos hablaron de razonamiento clínico
como comprensión, razonamiento clínico como construcción y razonamiento clínico como reflexión. El participante 1 en cuestión de comprensión, el razonamiento clínico como comprensión, él dice que es el modo en cómo el clínico comprende, en este caso, los sufrimientos y los malestares. El participante número 2 habla de que el razonamiento clínico es esa capacidad para comprender el fenómeno humano. Y el participante número 3 habla de que el razonamiento clínico es una forma de organizar información para comprender situaciones, en este caso en el campo de la clínica. También hablan de construcción y construcción de un lugar. Entonces, cuando hablan de construcción, el participante 3 habla de que es una construcción que vos haces teniendo en cuenta lo que vivís, lo que sentís, lo que experimentás y todo lo que vivencias en tu práctica clínica con el consultante. El participante 4 dice que es una construcción también en términos racionales, intelectuales, vivenciales y experienciales. Todo esto, según estos autores, lo lleva a uno a ubicarse en un lugar, en una perspectiva desde la cual uno observa, contempla, analiza y ve lo que está contenido, lo que está aconteciendo en la relación clínica. Bueno, cuando hablamos de reflexión, los autores hablan de que el razonamiento clínico es una reflexión constante que se centra básicamente en que lo que le puede funcionar a uno o dar un buen resultado con un consultante puede que no sea con el otro. Entonces hay que estar analizando, reflexionando constantemente. El participante 5 dice que es adoptar una actitud reflexiva en cada fenómeno y en cada contexto, en donde vos estés ubicado como psicólogo para comprender qué es eso que pasa. Algunos de los aportes en medio de estas tres categorías es que el razonamiento clínico impulsa al psicólogo a que aprenda a pensar por sí mismo. ¿Cómo así? O sea, ahí está la teoría. Entonces ellos dicen que tiene que construir a partir de la teoría, más no aplicar la teoría. Es decir, utilizar la teoría como un referente. Entonces, los autores hablaron de esos tres puntos, que fue lo que yo me encontré en el análisis. Pero cuando nos hablamos un poco de formación, que según Rodríguez, Niño, 2005, Morales, Valencia y Uribe, Velasco, Cruz, estos autores mencionan 5 aspectos importantes, fundamentales, esenciales dentro de la formación del psicólogo. Y son teoría, práctica, supervisión, actitud orientada a la incertidumbre y el trabajo personal. Para ellos, toda formación de psicólogo clínico debe incluir estos 5 aspectos. Entonces, después de la investigación de los resultados, me di cuenta que eso que ellos definen como elementos esenciales de la formación del psicólogo clínico están implicados, contenidos en lo que los autores y los entrevistados hablan sobre el razonamiento clínico. Lo primero que dicen es que, según Velasco y Sierra, el psicólogo clínico tiene el reto, o se hace psicólogo clínico cuando alcanza un razonamiento. Entonces, la primera relación directa entre formación del psicólogo clínico con razonamiento clínico es que para algunos autores como Sierra y como Velasco y los participantes, el razonamiento es uno de esos aspectos que define y da cuenta de que se realizó el proceso, está realizando el proceso de formación en psicología, en este caso clínica. El participante Velasco también habla de que en la formación debe estar implicado la incertidumbre, una actitud orientada a la incertidumbre. Y Snitter plantea, cuando habla de razonamiento clínico, que este debe implicar el movimiento
y la incertidumbre. Entonces se encuentran. Y como les decía ahorita, lo de la comprensión, la construcción y la reflexión implica estar en movimiento. Y cuando hablamos de movimiento, estar reflexionando, pensando en lo ideográfico. Entonces esa actitud orientada a la incertidumbre se ve reflejada en cómo los diferentes participantes y algunos de los referentes teóricos hablan de que, por supuesto, en la práctica clínica, tanto en la formación como en la práctica, el quehacer profesional, el psicólogo cuando razona clínicamente tiene en cuenta la incertidumbre, tiene una relación con la incertidumbre. Un tercer elemento que lo llaman la práctica clínica reflexiva, según Esparza y Bloom, busca es construir como las herramientas para que el psicólogo tenga la competencia profesional. Entonces, esa práctica clínica razonada vuelve y hace juego con estos tres elementos, donde hablaban de reflexión, de análisis sobre lo que siento, sobre lo que se vive, sobre lo que acontece, sobre lo que pasa en el contexto de la clínica. Entonces hay otro encuentro. Otro elemento es el lugar. Sierra dice que el psicólogo debe construir un lugar desde el cual se para, desde el cual interviene y observa. Y cuando hablamos de que el psicólogo clínico en formación, según Morales, debe garantizar su competencia profesional, entonces me permite pensar de que eso que nosotros llamamos lugar, que los participantes hablan de construcción de un lugar, un horizonte, una perspectiva, un lugar desde donde se observa, donde se interviene, donde se analiza, es básicamente lo que te va a permitir tener una competencia para intervenir como profesional. Los autores de la formación hablan de supervisión como uno de los elementos fundamentales. ¿Por qué dicen que la supervisión? Ellos dicen que la supervisión es lo único que puede integrar la práctica del quehacer con la teoría, porque cuando llegan a la conceptualización con el supervisor, a ellos les toca demostrar, les toca explicar y evidenciar qué es lo que están haciendo en su práctica. Pero los referentes teóricos y los participantes de la investigación dicen que el razonamiento clínico, cuando es explicitado, logra de manera progresiva articular e integrar cuestiones de lo teórico, lo que se ha abordado durante la carrera, durante su proceso formativo y esa práctica que se está vivenciando. La supervisión y el razonamiento clínico, los dos logran esa integración entre teoría y práctica. Ahora, el razonamiento clínico permite como ir tomando un poco de distancia de la supervisión en caso de que termines tu proceso formativo y no tengas ese supervisor, esa otra persona que te acompañe y que te escuche. Cuando estás explicitando tu razonamiento, lo que ves, le estás haciendo una especie de supervisión al proceso, integrando teoría, integrando práctica. Otro elemento fundamental es que en la formación del psicólogo clínico, autores como Rodríguez y como Cruz hablan de que el psicólogo debe tener cierto nivel de autoconocimiento y de observación de sí, como uno de los requisitos para poder formarse como psicólogo clínico. Y todos los participantes de la investigación lo nombran de manera diferente. Entonces, en el razonamiento clínico también hay una exigencia por saber cómo está implicado el profesional en la intervención que hace. Y eso se encuentra con lo que plantean los autores sobre la formación. La forma en que yo le di, lo que yo me encontré con el proceso investigativo es que cuando se hace explícito el razonamiento
del psicólogo entran en juego estos 5 elementos. Y no solo estos 5 elementos, sino que se hace explícito estos otros 3. Me explico. La explicitación tiene que ver con la forma de evidenciar, dar a conocer, plasmar, expresar con claridad qué es lo que vos estás haciendo, qué es lo que vos estás observando en tu práctica clínica. Entonces se puede hacer a través de mapas conceptuales, conceptualizaciones, mapa mental. Entonces cuando se hace la explicitación del razonamiento clínico, ¿qué? Vamos a integrar teoría con práctica. Se va a tener en cuenta, porque vos tenés que decir desde dónde estás parado, conceptualmente, epistemológicamente, si se quiere filosóficamente, para observar y analizar los casos. Lógico, tiene que ver con una práctica porque es lo que estás haciendo. La supervisión, lo que les decía ahorita, de que de cierta manera esa explicitación del razonamiento es una manera de supervisar, de mirar, de abstraer lo que acontece en la relación clínica y tomar decisiones a partir de eso. Actitud orientada a incertidumbre total, porque la persona, el clínico que razona, lo que está haciendo es dándole menos espacio a la incertidumbre en términos de que no va a replicar lo que dice un manual diagnóstico, no va a replicar lo que dice una teoría, sino que va a estar pensando y construyendo acerca de lo que pasa en el caso por caso, a nivel ideográfico, con cada uno de los consultantes. Y el trabajo personal. Siempre los participantes hacen énfasis en que el psicólogo debe estar implicado no solo como profesional, sino como persona. Entonces, cuando se razona clínicamente mejor, el psicólogo debe observar, en la medida de lo posible, esto también tiene que ver con el proceso personal, qué tanto está implicando en su proceso con el consultante. Entonces, esos 5 elementos, más estos 3 que encontramos, se encuentran en la explicitación del razonamiento clínico. Ahora, como conclusiones generales, entiendo el razonamiento clínico como el proceso realizado por el psicólogo clínico que implica el análisis, la reflexión, la interpretación, la construcción y la comprensión. ¿Para qué? Para observar y contemplar constantemente lo que acontece y emerge en la relación clínica, al tiempo en que orienta al clínico en sus intervenciones. Otra de las conclusiones es que en los pensum, en el plan de estudios, considero que debe enfocarse en teoría, enfocarse en práctica, pero debe haber un énfasis en que los estudiantes en formación consideren o tengan en cuenta siempre en su proceso formativo la explicitación de su razonamiento clínico, como incluir el tema del razonamiento clínico, pero siendo explícito, porque muchas veces lo pensamos, lo analizamos los casos, pero no lo hacemos explícito. Entonces, hacerlo explícito, como ya les dije, trae e integra todos esos aspectos de la formación y esos 3 aspectos de los que hablan los participantes. Velasco decía que uno de los retos del psicólogo clínico es dejar de exaltar a los test, manuales diagnósticos y las técnicas estandarizadas. Entonces, el razonamiento clínico, cuando es explicitado, permite bajarle como el valor que tienen los test, reconociendo su importancia y todas estas pruebas estandarizadas, y promover un pensamiento libre, reflexivo. El razonamiento clínico evidencia que cuando vos estás construyendo ese lugar, esa perspectiva, no solo puedes intervenir en el campo de la clínica, sino que el razonamiento clínico puede intervenir en otros campos. Como recomendaciones, me gustaría profundizar acerca de lo que es actualmente para las instituciones de educación superior ser clínico. ¿A qué llaman ser clínico?
para así tener como más afinidad entre estos dos temas, razonamiento clínico y formación del psicólogo clínico. Entonces esta es básicamente la propuesta, de quedaron muchas cosas por fuera. Esto es un primer paso, la idea mía es seguir profundizando en lo que es el razonamiento clínico y promoverlo, que cada quien, cada clínico, tanto en formación o cada psicólogo conozca esta temática, porque lo obliga a cuestionarse y a tomar decisiones en cuanto a la concepción del mundo que tenga, de sujeto, de su postura a nivel teórico y todos esos aspectos que van a intervenir en su quehacer como profesional.